Mis niños, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Hoy quiero presentar un video. Acudí a otra conferencia en Coyoacán, en donde se supone que la moderadora iba a ser la doctora Nofred Hernández, pero al final fue el licenciado en Relaciones Internacionales Zamora. Fue en Coyoacán. Es una presentación una conferencia muy buena. El título eh, es, se llamó Sudán, raíces históricas y desafíos contemporáneos. Sí, mucha gente no sabe lo que es Sudán, dónde está Sudán. Aquí les dijo, en esta parte de abajo, les pongo el mapa. Esto es Sudán, que actualmente se encuentra en guerra, en guerra, y dicen eh, los políticos, la misma ONU, que pues, es de las guerras también es la tercera más guerra más sangrienta y con genocidios. La primera es la de Rusia con Ucrania, la segunda es que no es la guerra, que no es guerra, que es genocidio, la de Israel eh, con los palestinos, con Gaza, y la tercera es la de Sudán. La de Rusia y Ucrania es país con país, con la OTAN contra Rusia, ya lo sabemos. La de Israel es Estados Unidos, Israel contra Palestina, porque Estados Unidos manda y manda armas a Israel para acabar con la población, acabar con la gente, con las mujeres, con los niños, ya lo habíamos dicho en otro video, pero en esta ocasión esta guerra no es una guerra civil, no es una guerra entre países, es una guerra de poder, ¿sí? Actualmente hay diferentes versiones, depende de dónde lo investiguen. Algunos dicen que en el mundo hay ahorita entre 70 y 150 guerras, que pueden ser civiles, por poder, entre países, etcétera, ¿no? Eh, yo me, yo creo que, y según lo que yo investigué, hay aproximadamente 56 conflictos armados activos en el mundo. Es una cifra muy alta, que es más alta que la Segunda Guerra Mundial, involucrando a más de 90 países, dentro de países y fuera de países o en sus fronteras. Eh, Como repito, son guerras civiles o luchas por el poder. Entonces, para entrar en contexto, no existe nada más la guerra de Israel. Eh, bueno, que no es guerra, como repito, no me voy a cansar de decirlo, es genocidio. No es guerra asimétrica, y la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿no? Entonces, un poquito de las guerras que actualmente existen, como dijimos, la de Rusia, la de Israel. Muchos medios tradicionales, o a lo mejor gente que no está bien informada, dicen que es guerra civil en Sudán. En Sudán es guerra por poder. Sudán, no recuerdo cuánto mide. Ahorita les pongo cuánto mide, cuánta población. Parece que son 40 millones, si no estoy mal. Unos dicen que 40, otros que 50 millones. Pues dejámoslo en 45 millones, ¿no? Depende dónde hagas la investigación, ¿sí? Entonces, esta es la guerra no es civil de Sudán, es por poder. La guerra en Siria, guerra en el Congo, en Somalia, en Yemen, de Afganistán, de Myanmar, etcétera, ¿no? Son como las más importantes, ¿no? La mayoría de los conflictos actuales son guerras civiles, pero también hay luchas de poder y guerras interestatales, guerras entre países, ¿no? Aquí tengo otros datos también que obviamente
son los que ya repetí, que es la guerra de Ucrania, donde dicen que hay 76,000 muertos, en donde la realidad es que van más de 100,000 muertos, y sobre todo en la parte de Ucrania, ¿sí? Este dato de los 70,000 muertos la sacaron en 2024, ya estamos en 2025, entonces van muchísimos más, ¿no? La de Gaza con Israel, el genocidio, dicen que van 60,000, pero no. Yo la otra vez que hice otro video en otra conferencia, no, ahí van más de 120,000, no recuerdo exactamente ahorita la cifra, pero va muchísima gente, ¿no? Vamos a aclarar, estas guerras, sobre todo las de África, no son a lo mejor muertes por asesinatos, ¿no? O porque los militares llegan y matan. Sí, hay guerras y sí se hace así, pero mucha gente en África está muriendo, pero de hambre, de no tener medicamento, de no tener atención médica. Sí, mucha gente está muriendo, inanición, falta de agua, etcétera, ¿no? Y repito, Sudán es guerra de poder porque tiene mucho oro, mucho petróleo y mucha agua, que es difícil encontrar en África, ¿no? Entonces, tenemos la guerra de Sudán también, la del Sahel Central, la guerra de Myanmar, tenemos la de Somalia, que dicen que van 15,000 muertos, cifras que son pues dudosas, ¿no? Depende de dónde lo investigues. La guerra de Yemen, de Etiopía, la guerra del Líbano con Israel, de Haití, que esa es una guerra de violencia de bandas, de Mozambique, y etcétera, ¿no? Entonces así nos vamos, y hay muchas guerras que los medios tradicionales no, pues no, así como que, las guerras de África, las guerras de América Latina, pues así como que no importan, ¿no? O sea, le dan como su lugar a la de Rusia y a la de Ucrania, ¿no? Ahorita que dije que fue la de Líbano es contra Israel. Bueno, les voy a decir qué tipo de guerras son. La guerra de Ucrania es una guerra internacional, ¿no? Es la OTAN contra Rusia. Gaza-Israel es un genocidio. La de Sudán es por poder. Del Sahel es un conflicto armado. La de Myanmar es una guerra civil. Somalia es un conflicto armado. La guerra de Siria, pues ahí se involucran muchos países, Estados Unidos, Rusia, Israel, Turquía, etcétera, ¿no? Esa es guerra internacional porque ha habido diferentes factores y varios países involucrados, ¿no? La de Yemen es una guerra también como son guerras como sin definición, ¿no? No sabes si es civil, por poder, por recursos, etcétera, ¿no? La Etiopía es lo mismo, en la frontera del Líbano con Israel. Hablando de Israel, esta es la que yo decía, porque Israel ha estado en guerra, y es guerra porque se bombardean entre ellos, pero los que más bombardean son los de Israel, a Palestina obviamente, a Siria, a Qatar, que fue el último bombardeo que hubo a esos países de ahí de Medio Oriente, porque dice Israel que, bueno, ahí se habían reunido líderes de Hamas como para firmar o ver un proyecto de paz, pero como Israel vio que fueron a Qatar a esta asamblea como para llegar a un acuerdo de paz, pues bombardeó a Qatar, ¿no? Entonces, el Líbano, Yemen, entonces Israel está en conflicto de entre 5 y 7 países, ¿no? Ahora, ¿cuál dijimos? La Haití, es un conflicto armado, guerra entre bandas. Mozambique, por insurgencia.
¿sí? Entonces existen muchísimas eh, guerras hoy en día, pero la gente no sabe de estas guerras. Los medios tradicionales hablan de lo que ellos quieren y de lo que les importa, lo hablan a su manera, se ponen de cierto bando, los buenos, de los malos, de los derechistas, conservadores, imperialistas, bueno, cada medio de comunicación apoya a alguien. Entonces, rápidamente, bueno, acudí a esta conferencia con con el licenciado Zamora, estuvo muy entretenida. Hablar de la guerra de Sudán involucra mucha historia, porque esta guerra o estos conflictos que ha tenido Sudán en su interior han sido, y a lo mejor también con otros países, pero han sido desde el año 1600. Sí, entonces siempre ha habido guerras, como sabemos, ¿no? Igual que en Palestina, Israel, en Medio Oriente ha habido guerras desde años antes de Cristo, ¿no? Pero específicamente esta guerra de Sudán es por poder. Son dos hombres, dos capitanes, dos generales más bien, enfrentados por el poder y por los recursos. Obviamente, pues tienen recursos. Yo la verdad es que cuando yo sabía que existía esta guerra, medio sabía cómo estaba, yo tenía la idea de que era, como siempre, por recursos, donde estaban involucrados, como siempre, la OTAN, Europa, probablemente Rusia, Irán, que de hecho está involucrado ahorita Irán ahí, Rusia, Estados Unidos, o sea, hay muchos países involucrados, China, de manera indirecta, ya que cada uno de estos países le da a cada uno de los dos bandos, a las dos fuerzas militares o a los dos ejércitos que existen en Sudán, les mandan armas, les mandan tecnología, les mandan, no sé, apoyo de diferente manera, ¿no? Igual que en la guerra de Ucrania y Israel y todo eso. Pero acá como que hay eh, hay igual cantidad de países involucrados, pero como que no se sabe, ¿no? Quién está mandando qué y quién está, digo, sí se sabe quién está apoyando a quién, ¿no? Pero bueno, es un resumen rápido de esta guerra. Esta guerra es de estos dos generales. Dice, lo que investigué es que estas dos personas son los dos hombres pues, más fuertes de Sudán, ¿no? Eh, Estos dos generales habían compartido el poder tras la caída de la dictadura, que duró 30 años, de Omar al-Bashir. Uh-huh. Esto fue en el 2019. Cada uno de estos generales decidió hacerse con el control absoluto, con redes militarizadas propias y divergentes apoyos internacionales. El general Abdel Fattah al-Burhan, que no sé cómo se pronuncian, al frente de las Fuerzas Armadas sudaneses, que es como el ejército normal, el FAS, y Mohamed Hamdam, que este general es comanda las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido RSF, que estas fueron introducidas, si no estoy mal, en 2013, para que tuvieran pues un control más estricto dentro de Sudán, ¿no? Pero bueno, se dividieron en estas dos facciones militares. El desacuerdo entre ambos generales o ejércitos, en el momento en el que éstas debían integrarse, perdón, en el ejército regular, fue la chispa que lo incendió todo. O sea, se tenían que integrar, se supone, y de hecho se integraron, pero eran dos facciones separadas, ¿no? De ejércitos. Los combates y avances sobre el terreno por hacerse cada uno con el control de un país, ahora mismo fracturado, han estado trufados de episodios de fiereza contra la población civil, que es la que siempre paga, como las guerras, ¿no? Que de Israel, de Rusia, Ucrania, las de África, ¿no? Este país ahorita está fracturado, han estado fracturados
ya por varios años. Los que pagan es la población civil, pero también lo que comentaba, aquí en Sudán sí también no hay tantos muertos. Bueno, sí hay muchos muertos, pero la mayoría de muertos es por hambre, eh, falta de medicamento, falta de apoyo médico, etcétera, ¿no? Entonces, pues es rápidamente, es así como es esta guerra, ¿no? Pero empezó desde, eh, bueno, el presidente Omar Bashir, al-Bashir, empezó como a perder el control del país, ¿no? Entonces, eh, muchas cosas, políticas, económicas, etcétera. Este es uno de los países que están sancionados por Estados Unidos y por Europa, porque, como siempre, su, se me fue la palabra, siempre dicen que eran parte del eje del mal, así como al de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, donde había terroristas y era un temor y un riesgo que hubiera terroristas en Sudán, porque podían atacar a Europa, podían atacar a Estados Unidos con terrorismo, ¿no? Etcétera. Lo de siempre, ¿no? Lo que siempre dicen, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es así la guerra, estas guerras que hay hoy en el mundo. Fui a esta conferencia, se las dejo en este mismo video, este, dura aproximadamente hora y media. Hablar del tema de Sudán es muy complejo y muy grande. O sea, para hablar se necesitarían, y para medio entenderlo, por lo menos entenderlo bien y sacar muchas cosas históricas, por lo menos unas 24 horas, ¿no? Así como continuas para, para entender, saber la historia de Sudán, cómo ha sido, cómo llegó Bashir al poder. Dicen que ha habido genocidio. La ONU dice que ahorita es el problema en cuanto a guerra más grande en genocidio. Parece que ha habido 40.000 personas muertas, pero por genocidio, ¿sí? No por la guerra. Entonces la ONU hace poco publicó que era una de las guerras más sangrientas, más peligrosas, más inhumanas que existen hoy en día, en este 2025. Entonces les dejo el video completo, lo pueden ver en Instagram. Ahorita les dejo aquí la, la página, o lo pueden ver en mi canal, que es harto de tanta estupidez, porque ya ven, les digo, las guerras siempre son por puras estupideces, ¿no? Pero obviamente por recursos, pero son por estupideces. Entonces les dejo aquí el, mi canal. Este video lo pueden ver completo en mi canal, lo pueden ver completo en Instagram, de la conferencia. Y estuvo otra vez la familia de refugiados de Palestina, la familia Bet. Estuvo nada más el hermano de ahí se me fue el nombre. Bueno, estuvo el hermano. Nos prepararon, ya tenían preparados unos, otra vez, como tipo burritos, pero estaba muy grande, estaba muy bueno. Tenía pollo, tenía col, cebolla morada, con morada y algunos ingredientes ahí extras. Estaba muy bueno, con uno solo me llené, estuvo muy bueno. La verdad es que nos lo regalaron. No sé quién o quién les haría la compra para que estuvieran ahí. Nos regalaron café, el burrito ya cuando acabó la conferencia. Y bueno, estuvo muy buena. Entonces les dejo aquí la, eh, la introducción, y toda la conferencia de la guerra de Sudán. Chao.
Hola mis niños, hoy me encuentro en la conferencia que va a otorgar la doctora Nofret Hernández Vilchis. El tema es la guerra en Sudán, raíces históricas y desafíos contemporáneos. Ya va a empezar la conferencia, ahorita les hacemos un resumen y les dejo el video completo de la conferencia. Gracias, chao. Bueno, y recordemos que en este momento en el mundo hay más de 20 guerras asimétricas, guerras civiles, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, esta de Sudán es como de las más importantes, como la de Israel, que no es guerra contra Palestina, eso es genocidio, y esta de Sudán ha habido también genocidios, están involucrados varios países, como siempre Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía, entre otros, ¿no? Sudán es uno de los países que tienen más oros en el mundo, entonces, como sabemos, siempre explotan los países africanos por recursos, ¿no? Entonces, colinda con el Mar Rojo, que esa sería la tercera ruta más importante de importación en cuanto a embarcaciones. Entonces, muchos quisieran o quieren estar en Sudán. Rusia quiere poner una base naval, entonces pues vamos a ver cómo acaba esta guerra. Luis Alonso Zamora, quien voy a presentar. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan. Hizo una maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en África por el Colegio de México, y su tesis se titula Los pastores Masái y las políticas coloniales y postcoloniales sobre la propiedad de la tierra en los siglos XIX y XX. Las líneas de investigación se enfocan en identidad, cultura, movilidad, política, resistencia de las sociedades pastoriles en África Oriental, sobre todo en Kenia y Tanzania. Ha sido analista para programas de las comunidades mexicanas en el exterior, en la Dirección General para América del Norte, cuando esto existía, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también ha sido docente en la Universidad del Valle de México, en el Tecnológico de Monterrey, en la Maestría de Geopolítica del CESNAM, y ha participado en varios congresos de la MEI. Siempre escoge los mejores destinos, como MEI de Cancún, y hoy nos va a presentar la guerra en Sudán, raíces históricas y desafíos contemporáneos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. A Terra Mutua por la invitación, que se abran estos espacios que son tan necesarios. Muchas gracias a todos y a todos por asistir. Está bien el timbre de voz, si quieren que hable un poco más fuerte me dicen, pero está bien, me escuchan. Y sí, efectivamente, nuevamente agradecer a Soraya, a Fred, Gerardo y al grupo que se formó aquí, que es un lugar muy bonito, muy íntimo. Y siempre agradecer estos espacios para estas pláticas tan necesarias, que urge un poco matizar lo que ocurre en el continente africano, que normalmente pues está lleno de estereotipos, y si a eso le sumamos lo que desinforman en ocasiones los medios masivos de información, pues muchas veces nos quedamos solo con una parte de la película. Entonces qué bueno que se dan estos espacios para darle más matiz y no quedarnos con estos reduccionismos culturales sobre el continente. Y bueno, creo que es un tema muy pertinente ahora que se ha desatado. Ya había, desde 2023, en abril, se desató una guerra. Yo solamente digo la guerra porque muchos medios lo manejan como una guerra civil. No es para nada una guerra civil, es únicamente un conflicto entre dos generales por hacerse del poder y los recursos de la nación. No, ni siquiera hay grupos rebeldes, y la población está en medio sufriendo los embates y los caprichos de dos tipos que únicamente buscan repartirse el pastel. Y que bueno, este conflicto, si bien llegó a coincidir también con la guerra en Ucrania y el genocidio en Palestina, pues sí, lamentablemente este conflicto y otros pues han sido arrojados a la irrelevancia. Entonces creo que sí es necesario un poco hablar sobre estos temas, y sobre todo, bueno, aquí ya no coloqué la diapositiva, hay una conexión también muy importante, simbólica, entre Palestina y Sudán,
ya que después de la guerra de junio del 67, en agosto de ese año se llevó a cabo la cuarta cumbre de la Liga Árabe. Ahí Sudán fue la sede, y lo importante es que en esa cumbre se adoptó el principio de los famosos 3 nos: la no negociación, no paz y no reconocimiento del Estado de Israel. Asimismo, también pues se abocó a la causa palestina. Entonces, por eso simbólicamente Sudán tiene una conexión muy fuerte con la causa del Estado palestino. Y bueno, un poco de los contenidos que vamos a ver el día de hoy: un contexto general del conflicto, seguido por una radiografía de Darfur. Me voy a enfocar en Darfur porque, bueno, eso creo que a partir de la toma del Fasher, de la capital de Darfur Central, fue cuando empezó ya a circular más la violencia en los medios. Pero ya estamos hablando que venían más de 2 años de conflicto, y que el Fasher ya venía sufriendo un sitio de más de 500 días por parte de las fuerzas de apoyo rápido. Y bueno, ya posteriormente hablaremos del desafío de la construcción estatal e identitaria del Estado sudanés, que es muy importante e incide directamente en esta crisis política y social que se está desatando en aquella región, y finalmente los retos a futuro. Pues bien, vamos a dar inicio con el contexto de la República de Sudán. Estamos hablando de un estado que hasta el 2011, con la separación de Sudán del Sur, era el estado más grande del continente africano. Pero bueno, es un estado que pareciera que está en África del Norte, pero realmente dentro de la Unión Africana, y para los estudios africanos lo tomamos como parte de la dinámica del África Oriental, por la posición que tiene, una conexión directa entre el Cuerno de África, África Central también, y el norte de África. Y bueno, si les gusta la vexilología, que también nos dice mucho de lo que representa un estado, la bandera inferior representa la bandera que se adoptó en la independencia. Es decir, era una bandera que representaba el espacio sudanés por encima de las divisiones sectarias, étnicas o raciales. Es decir, el azul representaba el río Nilo, es un estado filiforme que es realmente atravesado por el río Nilo, y también, bueno, el amarillo, que representa tanto los minerales como el desierto del Sahara, y ya el color verde representaba la transición a los bosques tropicales de Sudán del Sur. Sin embargo, en 1970 se adopta la bandera actual por parte del presidente, el general Jafar Al-Nimeiri, que gobernaba en aquel entonces. Y cuando se presenta esta bandera, pues sí, mucha gente lo tomó como un guiño a que se estaba adoptando la causa panarabista, y eso ponía en riesgo la unidad del Estado. El general Nimeiri pues lo quiso justificar argumentando que los colores de la bandera nada tenían que ver con la causa panárabe, que más bien era el negro de la mayoría, del color de la piel de la mayoría de la población, el blanco representaba la paz, el rojo la sangre de los mártires, y el verde también representaba las zonas forestales del estado. Y vamos a ver que es un estado que actualmente tiene cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, alrededor de 50 millones de habitantes. Más o menos hay una cifra aproximada que el 97-98% profesan el Islam. Realmente la mayoría de la población profesa el Islam. De la rama sunita hay una minoría chií, pero también hay un sector grande de la población que practica el sufismo, esta rama mística del Islam, en algunas de sus hermandades, en sus taricas, como la Qadiriyya, el Mahdismo, el Ansar y también la Jatimiyya. Entonces el sufismo tiene una presencia muy fuerte en el estado, sobre todo en la región de Darfur. Y bueno, también por hablar un poco de que este estado, aunque pareciera poca importancia en cuanto a ese espacio, está dotado de muchísimos recursos, que hoy estaremos hablando. Sobre la demografía del estado, más o menos, ahí lo dice el mapa, de los 50 millones de habitantes, estamos hablando sobre todo de Sudán, de la parte actual, ya no de Sudán del Sur, pues la mayoría se identifica como árabe. Y ya la otra mitad, pues bueno, pertenece a otros grupos étnicos como los Beja, los Agawa, los Fur, los Veiga, los Masalit, los Berti, etc. Pero es un estado que también, por producto de la colonización,
se fragmentó de esta manera. Más adelante estaré explicando qué impacto tuvo esta fragmentación de la población en el conflicto actual. Y bueno, también la importancia de conocer los minerales, bueno, las principales exportaciones, los productos que exporta este estado, principalmente cabras, borregos, el petróleo, que a pesar de que cuando se separa el Sudán del Sur, el Sudán pierde el 90% de sus reservas petroleras, sigue teniendo reservas importantes y es su principal producto de exportación. El oro también, Sudán, si no me equivoco, debe ser el quinto productor de oro a nivel continental. Es muy importante la producción de oro en este estado. Las semillas de ajonjolí, y bueno, son algunos de los productos, y bueno, también algodón, que eso se introdujo ya durante la ocupación otomana y después la retomaron los británicos. Junto con Egipto eran los principales estados que proveían algodón y de alguna manera, pues bueno, ocupaban ese espacio que dejó Estados Unidos durante la guerra civil. Y bueno, también esto también fue una de las consecuencias de la separación. Prácticamente Sudán del Sur se quedó con todas las reservas petroleras, pero la infraestructura, los gasoductos, las refinerías se quedaron en el norte. Y cuando se separan, ese era el trato, que el sur produjera el petróleo y el norte lo refinara y lo exportara. Pero bueno, todavía al sur le está costando mucho componerse como un estado-nación. Voy a enfocar más en Sudán que en Sudán del Sur. Ese sería tema de otra conversación, porque está muy complicado la cuestión que ocurre en el sur. Y bueno, la salida al mar es a través de Puerto Sudán, en la región del Mar Rojo. Ahí podemos ver las zonas productoras de oro. Quien controla el oro prácticamente son los militares y estas fuerzas rápidas de apoyo, que fue una creación del expresidente Omar al-Bashir. Y los principales socios comerciales, los Emiratos Árabes Unidos, que estaremos hablando del papel que juega en el conflicto, seguido por Chile, bueno, ya en menor medida Arabia Saudita, India, Malasia, Turquía, algunos países de la Unión Europea y Egipto. Y como siempre, algo que denota es la falta de un comercio intraafricano, que también es otra discusión, ¿no? Esa necesidad de que el continente, pues bueno, estimule y capitalice su comercio intracontinental. Y bueno, yo tomo como una categoría analítica para entender este conflicto una propuesta de Martin Boas, especialista en seguridad de origen noruego, que él habla sobre el ambiente propicio. A veces se nos olvida que el Sudán también es parte de la línea saheliana. Prácticamente se desarrollan esas mismas dinámicas, como en la zona occidental, donde está Burkina Faso, donde está Mauritania, Mali, Níger. Sudán también es parte del Sahel, y él utiliza este concepto de un ambiente propicio